Me parece que te muteaste o se Hola, cortó. Profe, no se escucha. Quedó muteado. perdonen que no sé qué pasa, se me está desconectando, anda mal. Justo le estaba escribiendo al profesor que cualquier cosa, bueno, les avisara. Eh, bueno, hoy vamos a empezar a ver vamos a ver marco teórico. Vamos a hablar del marco teórico. Les decía que la clase pasada no pudimos estar ninguno de los dos. De hecho, ninguno de los profesores que trabajan conmigo, estábamos los tres concursando. Y así que, bueno, por eso suspendimos la clase, que a cambio les dejé una lectura del profesor Oscar Sarlo, que bueno, es un profesor de filosofía del derecho que se jubiló, pero bueno, que sigue en contacto con la facultad, que capaz que lo conocen o han leído algo de él, que habla sobre el marco teórico justamente en las investigaciones jurídicas. Eso no es obligatorio, esa lectura no es obligatoria, o sea, quiere decir que no va a ser preguntado nada de lo que está ahí, pero las recomiendo, ¿sí? Se las recomiendo, y si no, también les recomiendo que lo guarden porque les va a servir para toda la carrera, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el marco teórico de una investigación. Estamos en las distintas etapas, la parte más larga del programa, las etapas de investigación, y hoy toca hablar del marco teórico. Hemos hablado, haciendo un repaso de la búsqueda de información, van a ver que tiene mucha relación con esta parte, ¿sí? La búsqueda de información, la formulación de preguntas, la formulación del problema, el planteo del problema de investigación como una pregunta que relaciona dos o más variables. Hemos visto la población objeto de estudio, o sea, a quién estudio, hemos visto qué estudio, qué es el problema, para qué, qué son los objetivos, y cómo, que hablamos de diseño, íntimamente ligado al concepto de objetivos, ¿no? De investigación, que es el para qué hago la investigación. Bueno, hoy vamos a ver lo que está por detrás de cualquier investigación, sea del tipo que sea. Justamente las monografías, por ejemplo, que son trabajos que muchas veces le piden, en cualquier materia le pueden pedir una monografía. Esa monografía trata sobre un solo tema. Lo más importante es el marco teórico, ¿no? O sea, cómo desarrollan el marco teórico. Y por eso les decía que tiene mucha relación con aquella etapa que denominamos estado del arte o estado de la cuestión, en el cual nosotros vamos, eh, bueno, averiguando y investigando, bueno, explorando, digamos, temas, y lecturas, videos, bueno, documentos en general, y que vamos acumulando. ¿Se acuerda que decíamos que vamos haciendo una carpeta, que luego en una etapa hermenéutica de interpretación, ahí seleccionamos lo que realmente vamos a utilizar? Eso es, digo, no es una etapa cerrada, sino que de a medida que vamos planteándonos objetivos, y volvemos siempre a la búsqueda de material. Pero siempre digo, lo que estamos mirando no solamente es contextualizar en esa etapa, sino también ir armando un marco teórico, que tiene que ver mucho con, bueno, van a ver marco teórico, con qué va a tener que ver, con teorías, ¿sí? Con las teorías con las que yo trabajo, ¿sí? Y la posición teórica, que nosotros hemos visto también eh, en otro módulo, los distintos tipos de investigación metodológica jurídica que se podían hacer, y las distintas posiciones que podemos tener, o sea, las distintas definiciones de lo que es el derecho. Entonces van a ver definiciones distintas que luego tienen que ir acompañando toda la investigación.
si yo me paro en una postura positivista, mi tipo de investigación va a ser distinto a si yo considero, me paro más en un sociologismo jurídico o en un realismo jurídico, y eso tiene que acompañar toda la investigación. Eso va a estar eh, especialmente trabajado en el marco teórico. O sea, nosotros ahí es donde vamos a dar las definiciones con las que vamos a trabajar, que van a iluminar, digamos, nuestra investigación. Que son, el marco teórico es algo que tiene que ver con elaboraciones de otras personas que no soy yo. O sea, el marco teórico lo elabora el investigador en cuanto selecciona ¿sí? Teorías y conceptos. Vamos a ver que hay un marco teórico propiamente dicho y un marco conceptual, y eso obviamente que lo elaboramos nosotros, pero son las palabras de otras personas, ¿no? O sea, en las que vamos a utilizar. Vamos a justificar, digamos, nuestra posición teórica desde teorías que escribieron otros, no teorías que nosotros vamos a ir descubrir o que vamos a fundar una nueva teoría. No, el marco teórico siempre se basa en teorías, en conceptos, ¿sí? En doctrinas de otras personas, ¿sí? De otras personas o de otros investigadores que pensaron cosas antes que yo y que fundamentaron ideas que luego Víctor. Profe, perdone que le interrumpa. Hay compañeros que se dicen que no pueden entrar porque dicen la institución no les autoriza ¿Que no pueden qué? entrar, no pueden entrar a la clase, que necesitan autorización del anfitrión. ¿Autorización mía? Pues yo no les pongo eso, a ver cómo, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Mm, es raro. Yo no lo tengo configurado así. Déjenme ver, a ver. ¿Será en participante que busco esto? Ah, no tengo habilitada sala de espera yo. Es raro. Esperen un poquito, perdone. Tal vez entraron a otro link, profe, porque yo entré, no me pidió autorización. Por A mí eso tampoco me pidió no tengo, nada, yo no pero tengo habilitada sala de espera. no me pidió nada, pero es raro, sí, porque somos poquitos participantes. Me llama la atención eso. A ver, mostrar reunión. No. No tengo, Capaz no que sé están cómo poniendo hacer. mal la contraseña. ¿No estarán en otra materia? ¿No se habrán metido en otro Zoom? Porque realmente yo no tengo sala de espera, o sea, lo acabo de corroborar, justamente para evitar, tiene que ser coherente, no sé qué quiere decir esto. Ivana López, tiene que ser coherente. ¿Es a mí? Ah, no, yo, perdón, profe, es cuando usted estaba hablando del marco teórico, Ah, que el conjunto de teorías y conceptos, o sea, donde nos enmarquemos para exactamente. sustentar la investigación, tiene que ser coherente, como usted decía, si nos paramos en Claro, el no, yo marco teórico, abro y lo primero que veo es como una... claro, quedó fuera de, Tiene que perdón. ser coherente. Profesora, tiene que ser coherente. No, no, usted ¡Qué no. atrevida, Ivana! ¡Qué Está bien, está atrevida! bien. No, Disculpe, porque qué estaba mirando a ver si malentendido. había otra. No, Me bueno, refería al marco teórico, profesora. el Esto marco es un teórico, exactamente. El un marco teléfono teórico, o sea, descompuesto. lo que nos va a dar justamente algo que habla la compañera Ivana es coherencia. O sea, nosotros tenemos que, ¿cómo haces para darte de baja del curso? Hay un, Gabriel, hay un foro que se llama darme de baja del curso para solicitud de baja de curso. Te das de baja de curso ahí. Lo vas a encontrar en EVA, ¿sí? Yo no les puedo dar baja de curso si me escriben,
por privado, sería imposible, son muchos, y ahí en el foro yo el último día, o sea, el día que voy a pasar las calificaciones, yo verifico que los que se dieron de baja, los que pidieron la baja les doy de baja, ese día, el día que voy a entregar el acta, ¿sí? O sea, les van a seguir llegando informes, informaciones, etcétera, ¿sí? Giovanna. Buen día, profe. Cuando dicen que tiene que ser coherente, o sea, tiene que ser coherente el desarrollo de la investigación con el marco teórico, porque, o sea, yo Exactamente. supongo que el marco teórico es coherente porque es algo que ya existe, que yo lo tomo para desarrollar mi Exactamente. investigación. Por eso quería aclarar que Ah, lo que dice Ivana es que, lo que yo interpreto de Ivana, es que la coherencia tiene que ver con todas las etapas, tiene que tener coherencia con esa teoría. O sea, no es lo mismo, nosotros vimos al principio del curso, al principio no, pero hace ya como un mes, las distintas maneras de investigar en derecho, y que esas formas de investigar, que son distintas, tienen que ver con la definición de derecho. ¿Con qué entendemos nosotros como derecho? Entonces no va a ser lo mismo. Si yo hablo y tomo una posición en el marco teórico que habla del positivismo jurídico, ¿sí? Después yo no puedo, no voy a hacer un análisis del comportamiento de determinados grupos de personas con respecto al derecho, ¿no? Con respecto a algún fenómeno jurídico. Porque eso tiene que ver más con el sociologismo jurídico, si se quiere, ¿sí? Digamos que las investigaciones teóricas, de investigaciones que tienen que ver, teóricas, no, investigaciones jurídicas que se relacionan, por ejemplo, con el positivismo jurídico, tienen que ver con justamente el derecho positivo, ¿no? Entonces ahí tenemos elaboración de doctrina, interpretación, ¿sí? De las normas, verificación de la coherencia dentro de un sistema jurídico determinado. En ese sentido, creo que Ivana hablaba de la coherencia, o sea, justamente va a estar lo que más revisamos en un tipo de investigación, por ejemplo, en el caso de ustedes, de investigaciones de derecho, pero pasa en otras áreas de conocimiento también, es que exista una coherencia con respecto a lo que voy a estudiar, para qué lo voy a estudiar, con la teoría que yo elijo para trabajar, ¿sí? Eso no quiere decir que yo como investigador jurídico esté solamente, digamos, determinado por las distintas o las tres básicas definiciones de derecho y sus desarrollos, que son grandes y que ustedes los desarrollos lo tienen, por ejemplo, en el manual de Nino. Nosotros también podemos hacer investigaciones que pueden tener relación con la economía, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen economía o tuvieron economía el año pasado, no recuerdo en qué, creo que es en primer año que tienen, economía que tiene relación con el derecho. Pueden hacer estudios económicos, estudios, relacionar cuestiones jurídicas con cuestiones medioambientales, cuestiones que tienen que ver con temas que han trabajado en ciencia política o en sociología de sociedad y derecho, sociología jurídica, o sea, están habilitados para hacer cualquier tipo de investigación. Pero en el caso, hay algunas cuestiones, cuando uno toma, digamos, posición dentro del marco teórico, con que va a trabajar de determinada manera y a la luz de tal teoría, de tal autor, de repente, específicamente, ¿no? Algún desarrollo de lo que es, por ejemplo, el positivismo jurídico, que no hay una sola posición, sino que hay distintos desarrollos. Bueno, en base a eso, después yo voy a plantear mi problema, mis objetivos y hacer la investigación que vaya a hacer. En ese sentido, creo que es lo que decía Ivana y que fue muy oportuno,
porque Sí, profe, y perdón de vuelta que justo quedé re mal ubicada y con el mensaje. no, está bien. No, porque Me parecía dio también mucha el gracia teléfono porque descompuesto. tiene que ser Además, más coherente. Entonces, me preguntaste a mí, epa. ¿me decís? Yo te decía sí, porque se lo decía a usted, pero no por usted. Claro, no, está perfecto, se entendió, Disculpe, se qué entendió. vergüenza. Entonces, en definitiva, digo, justamente uno de las ideas centrales es lo que es precisamente lo que le da coherencia, ¿sí? Son aquellas ideas, aquellas teorías que están detrás de mi investigación. Yo no puedo pretender, sí, puedo pretender crear alguna teoría, pero en una primera investigación, en una segunda, en una tercera, incluso en una investigación que sea una tesis doctoral, siempre voy a tener atrás teorías, conceptos, ¿sí? Que han elaborado otras personas, ¿sí? Antes que yo. Y bueno, eso es hacer ciencia también. La ciencia, ¿se acuerdan que hablábamos? Es así en los primeros días de clase. Bueno, la ciencia es un sistema precisamente, es coordinado de ideas. Digo, el progreso científico, bueno, también está dado por la referencia a lo que se ha investigado antes que yo me ponga a investigar. ¿No? Eso también le da el sentido o la noción de sistema, de cuerpo único, o sea, a la ciencia. Entonces digo, ustedes imagínense si yo estuviera acá personalmente, eh, en persona, más que nada, les mostraría, ¿no? Les mostraría una pared, ¿no? En un salón de clase lo hago siempre, ¿no? Les muestro una pared que es el sistema, digamos, o el pizarrón, ¿no? El pizarrón, imagínense el pizarrón de la clase, el pizarrón vacío, ¿sí? Yo escribo una serie de cuestiones y yo escribo muchas ideas, ¿sí? De repente son esos mapas conceptuales que uno arma en las clases presenciales, donde ustedes van tirando ideas y los profesores las vamos escribiendo, ¿no? En el pizarrón cuando yo quiero remarcar algo, hago un cuadro alrededor, si hago un marco, justamente, un marco en el sentido de un marco, el marco de un cuadro. Y eso es como la selección que hago. En ese sentido, también la expresión marco teórico es como una metáfora que refiere justamente a aquellos que yo enmarco, ¿sí? Que yo selecciono en el mundo de las ideas, en el mundo de todas las ideas que existen acerca de el tema que estoy investigando y el problema que yo me planteo. Existen una serie de ideas y bueno, yo justamente elijo, ustedes imagínense que eso es el pizarrón, elijo, ¿sí? Aquello que es lo que me quiero quedar, porque justamente es coherente con lo que quiero investigar, explica o comprende, ¿sí? Cuestiones que yo quiero verificar después en la realidad. Catherine. Buenos días, profe. Si lo mío es una consulta, si está pasando las diapositivas. No estoy hablando todavía, sí, las voy a pasar ahora. Estoy haciendo una introducción. Sí, pero ahora las vamos a ir pasando. Franco. No, lo que iba a decir es que eso que usted está hablando, ¿no? Que parece muy simple, que es la elección del marco teórico referencial, no es inocente Sí, porque el resultado a veces es lo que vemos muchas veces, ¿no? Estudios demuestran que, ¿no? Y uno lee cosas que uno dice, pero ¿y de dónde sacarán eso, no? Y si exactamente. si uno se pone a investigar de base lo que sucede, es que ese estudio que vendría a demostrar que, en definitiva, lo que hace es partir de un marco teórico referencial a veces, vamos a decirlo, no esdrújulo o simplemente Sí, bizarro. sí, tal cual. Entonces después, Tal claro, cual. lo que sucede es que el resultado de la conclusión, partiendo de ese punto de base, llega a demostrar cosas que son bastante cuestionables. Y después lo que sucede es que hay otros estudios que parten de otro marco teórico referencial, perdón, que demuestra lo opuesto, totalmente diferente. Entonces la investigación científica a la hora
de elegir el marco teórico, te está comprometiendo, digamos, con un punto de partida que va a influir después en el resultado, ¿no? Exactamente, exactamente, Franco. Ahora vamos a ver cuán pertinente es lo que acabas de decir, porque precisamente la elección de un marco teórico puede determinar incluso resultados diferentes, ¿no? a lo que yo estoy investigando. Ya les digo, siempre en una investigación, cuando uno hace de tutor o está en un tribunal, una de las cosas que lee con más atención es el marco teórico, y justamente después lo que se plantea el alumno, digamos, en relación a ese marco teórico. O sea, siempre tiene que haber una relación muy fuerte. O sea, no es poner teorías, no, digo, son las teorías con las que voy a trabajar. Por eso les decía, tiene mucha relación con la primera etapa. En la primera etapa muchas veces todo lo que nosotros tratamos de encontrar sobre el tema, sobre, no se llama estado del arte o estado de la cuestión, en qué está el tema, la cuestión que nosotros estamos investigando, ¿no? O que pretendemos investigar. Bueno, muchas veces ahí descubrimos con qué marco teórico, ¿sí? Queremos trabajar, ¿no? O tenemos alguna idea y en esa búsqueda, bueno, justamente nos encontramos con algunas teorías que decimos, es por este lado que yo quiero investigar. Entonces les decía, digo, no es lo mismo. Imagínense que si no existiera un marco teórico, es como imaginarse también una pared, ¿sí? Y vieron cuando alguien pone en la pared una foto, por ejemplo, una fotografía, una pared, imagínense una pared blanca, una fotografía en blanco y negro, ¿sí? Que muchas veces se pierde, ¿sí? En esa pared queda perdida, queda como una mancha. En cambio, si uno le pone un marco, ¿no? Un marco importante, justamente lo que hace es destacar esa fotografía del resto de la pared, ¿sí? A mí me gusta hablar con esa metáfora para que se entienda, se comprenda la importancia que tiene justamente el marco teórico. O sea, es aquello que yo elijo entre un mundo de ideas que hay, un montón de teorías, una serie de teorías. Bueno, yo selecciono una y selecciono algunas ideas. Alexander. Profe, una consulta. ¿Seguimos en la primera diapositiva? Si voy a dejar la diapositiva, sí, capaz que sí, no sé. No sé, No. para leer igual. Porque seguimos viendo la que dice marco teórico. No me muero. Y me parece Sí, las raro. vamos a ver ahora, ya dije eso. Ok. Sí, siguen viéndola porque estoy hablando, estoy haciendo la introducción, ¿sí? Y a ver qué más, Ivana. Hay un micrófono abierto, ahora sí. Quería agregar que además de enmarcar la investigación, vamos a orientarla y a darle una dirección también. Sí, exactamente. A partir de la selección del marco teórico. Exacto. Ay, les pongo una diapositiva, se quedan tranquilos. Entonces, bueno, las definiciones, hay muchas definiciones, digo, yo en este caso, para elaborar esto, trabajé con varios autores, está muy claro Sampieri, también Battiani, ¿sí? Van a ver que hay alguna diferencia entre, cuando hablamos de un paradigma cuantitativo, hablamos más de un marco teórico. Cuando hablamos en un paradigma cualitativo, se habla más de un marco referencial, ¿sí? Pero es un tema de terminología, en definitiva son las ideas, las teorías que yo voy a elegir para trabajar en base a ellas en mi investigación, ¿sí? Es el marco teórico referencial, lo que le da a la investigación es un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones para abordar el problema que me planteo como investigador. Es un cuerpo, otra definición, un cuerpo de ideas explicativas, coherentes, viables, ¿sí? Conceptuales, exhaustivas,
¿sí? O sea, tengo que realmente buscar todo lo que hay sobre mi tema, que tiene un armado lógico, o sea, sistemático, y le da a mi investigación una explicación envolvente, ¿sí? Limitada, obviamente, eh, porque, bueno, después van a estar lo que son mis descubrimientos acerca de lo que yo quiero investigar. Eh, Tratando también de que explican de alguna manera, más que nada en un paradigma explicativo, cuando yo busco explicar, explican mi tema, ¿no? O sea, posibles respuestas acerca de la parte general de lo que yo estoy investigando, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad que tiene el marco teórico? Adriana. Sí, el llegar a un resultado diferente, yo les decía, depende del marco teórico y depende lo que yo esté investigando, de qué aspecto, ¿no? de un tema estoy investigando. Lo que pasa es que también el marco teórico va a determinar que tengas objetivos distintos, que te plantees objetivos distintos, ¿sí? Fundamentalmente pensando, si ustedes lo piensan esto, y ya les sirve para repasar, lo que son las distintas, por ejemplo, definiciones de derecho. O vayan vuelvan a ver, o si quieren les pongo en este espacio para que lo tengan más fácil, las distintas formas que nosotros podemos investigar, las distintas formas en las que podemos investigar fenómenos jurídicos. Y que eso depende también eh, de las teorías. Entonces los intereses van a ser distintos, ¿sí? Los intereses van a ser distintos, según la posición que yo tenga. ¿Mm? Entonces, no es que sean que sean completas, sino que son diferentes, ¿sí? No es yo agrego una investigación a otra, ¿sí? Que parte de un marco teórico distinto. En realidad van a buscar cuestiones distintas, son investigaciones totalmente distintas. Sí puede ser interesante, pero son incomparables, o sea, no tengo manera de comparar, porque partimos de ideas distintas, por ejemplo, una idea de derecho distinta. Entonces es incomparable una con otra. No sé si me entienden, si me explico lo que quiero decir. Pero yo le decía, de un mismo tema podemos tener muchos problemas, ¿no? Problemas distintos. A veces plantean incluso en alguna cuestión que estuve corrigiendo, no, pero no fue acá, que hace unos días me tocó corregir clases en otro lado y digo, uy, el mismo tema, ¿no? O sea, y en un curso con pocos alumnos, medio me asusté. Y bueno, y realmente era el mismo tema, pero los problemas que se planteaban eran totalmente distintos. Eso es una cosa. Ahora, si yo parto yo quiero estudiar, investigar, bueno, los resultados de la aplicación de tal ley, y bueno,
va a ser bien distinto si yo quiero, si yo hago una investigación sociojurídica, así yo elaboro una investigación desde un positivismo. O sea, el positivista, ¿recuerdan que decía, hay un PowerPoint que tienen ustedes ahí? Positivista lee la ley como un teólogo, ¿no? O como un teólogo estudia los textos bíblicos, en ese sentido, o sea, considera que el sistema jurídico es un sistema justamente jurídico, es un sistema que tiene todas las preguntas y las respuestas están ahí mismo. Entonces va a ser distinta, o sea, ya los objetivos van a ser distintos, por más que yo esté interesada en la ley, yo qué sé, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, van a ser distintos los intereses según lo que me planteo en el marco teórico también. Por eso les digo que la investigación es un proceso dinámico y que muchas veces nosotros lo tenemos que dar por etapas, porque si no sería caótico dar todo junto en clase, ¿no? Y cuando uno presenta un informe de investigación también lo presenta en etapas. Pero realmente este diálogo lo tenemos con la teoría, lo tenemos desde que nos planteamos el problema. Y lo tenemos, bueno, pues ni que hablar cuando planteamos objetivos de investigación. Los objetivos están muy relacionados con el marco teórico, así como estaban relacionados con el diseño, que eso sí lo pudimos ver en forma conjunta, también van a estar relacionados con el marco teórico, con las teorías con las que yo decido, ¿sí? Envolver, digamos, a mi investigación. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, situar al problema precisamente dentro de un conjunto de conocimientos que nos permite justamente orientar nuestra búsqueda, nos permite plantear objetivos, ¿sí? Nos permite decir, bueno, ¿cómo voy a interpelar a la realidad? También vamos a hablar, pero yo no me quiero adelantar, vamos a hablar de conceptos, de conceptos adecuados, después vamos a ver qué son los conceptos adecuados y coherentes también con lo que yo estoy investigando, ¿sí? O sea, darle a la investigación un sistema coordinado de conceptos, proposiciones, postulados, ¿sí? Le agrego teoría, que permita obtener una visión completa del sistema teórico que existe, científico, ahí, ¿no? Que lo que comentaba hoy el compañero. Bueno, cuántas veces hay explicaciones que nos dan o conclusiones que se llegan en base a cuestiones teóricas bueno, que son sin base científica, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando estamos hablando de investigación en esta materia, estamos hablando de investigación científica. Entonces, bueno, de todo lo que existe desde el sistema teórico del conocimiento científico que se tiene sobre un tema, que existe sobre un tema. Franco. Usted interrúmpame si yo o me adelanto o me excedo, ¿sí? Pero en relación a lo que la compañera colocaba, ¿no? De que no es malo, y mismo que usted decía que dos perspectivas o dos elecciones de marcos teóricos no son comparables, ¿no? Yo creo que hay dos palabras que iluminan bastante y que nos ayudan y nos asisten en este caso, que es el tema del paradigma, ¿sí? Que es algo que ya vimos en esta clase con ustedes, y otra es la de escuelas del pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, volviendo un poco sobre lo que yo ya decía, ¿no? Para poner un ejemplo bien grosero, ¿no? Podemos hacer una investigación que diga, bueno, investigación de tal cosa desde una perspectiva de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí uno ya está poniendo en el título cuál es el marco teórico al cual va a suscribir medianamente, porque bueno, porque ya al investigador cuando le decís desde una perspectiva de derechos humanos lo colocás, si por lo pronto, o lo aproximás a un paradigma del pensamiento, ¿no? Y a una escuela del pensamiento que también, que uno piensa, bueno, por ejemplo, yo es naturalista. Y después podría haber una investigación que diga, bueno,
el caso de tal cosa, por poner un ejemplo bien grosero, así bien, bien irritante inclusive, desde una perspectiva neonazi, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, no está mal, no es, o no se puede comparar, pero sí existen ciertos parámetros que el paradigma, digámoslo así, ¿sí? En aquel momento nos permite, sí, ponderar entre uno y otro. Uno puede llegar y decir, bueno, quizás no sea pertinente, ¿no? Hacer una investigación y partir desde un punto de vista neonazi, y ya sabemos desde el arranque, antes de leer ni siquiera el resumen, de que el resultado de esa investigación ni va a ser feliz ni me va a congratular. Capaz que si pensamos en el otro caso, bueno, desde una perspectiva de los derechos humanos, bueno, uno dice, bueno, el autor está suscribiendo un paradigma que reverberó hace 10 años, 15 años, y bueno, quizás sí me satisfaga. Sí, habría que ver, bueno, cuán científico es esa perspectiva neonazi, pero sin irnos a un extremo tan grande. Además, digo, no estamos hablando de algo que sucedió, porque el neonazi no es lo mismo que el régimen nazi, ¿no? Que sí existió históricamente. Y entonces ahí sí podrías decir, bueno, ¿cómo hacer un estudio que también nosotros habíamos visto, histórico, por ejemplo, de lo que sucedió, por ejemplo, en el tratamiento de los derechos humanos en el régimen nazi? Es un estudio histórico, jurídico histórico. ¿Se acuerda que teníamos una perspectiva que era histórica, de historia del derecho? Bueno, ahí podríamos y decir, bueno, desde un punto de vista de los derechos humanos, podría ser una cosa, y desde el punto de vista de la ley, digamos, entre comillas, porque era ley, el ordenamiento jurídico imperante durante bueno, el régimen nazi. En ese sentido podría llegar a ser sí, pero en tal caso complementario, pero yo les digo, hay cosas que son, capaz que estoy siendo muy teórica y no se me entiende, pero que hay cuestiones que son incomparables o sea, son inconsistentes porque partimos de teorías distintas. Eso es lo que yo quiero decir. No quiere decir que no se pueda hacer, ni que, o sea, yo no puedo comparar o complementar, digamos, desde decir, bueno, yo voy a estudiar tal fenómeno desde una mirada y un naturalista y positivista. O sea, son cuestiones como muy distintas. O sea, no digo que no se pueda hacer, pero se parte justamente de paradigmas distintos, de definiciones del derecho distintas. Salvo que yo esté haciendo un estudio comparativo, que también es posible, ¿sí? Eh, no sé si te queda claro, Franco, lo que quiero decir. Sí, sí, comparto plenamente, profesor. Eh, ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Nino, hablando del régimen nazi, de Nino y las posiciones de los tres jueces, miembros de los tribunales que daban su voto, ¿no? Y cómo justificaban, ¿no? Desde distintas posiciones justificaban su resolución. Bueno, eso que hizo Nino, que es imaginario, no es una fantasía, digamos, para poder explicar distintas posiciones. Bueno, ahí sí, digamos, uno podría decir, bueno, cuál es eh, a través de determinado hecho, que en este caso no existió, ¿sí? Pero hay casos en los que que sí uno puede estudiar. Por ejemplo, cuando se estudia jurisprudencia, ¿no? Por eso me acordé lo de Nino. Cuando se estudian, y que también bueno, es perfectamente estudiable y es muy estudiado, ¿no? Los casos de jurisprudencia, digamos, las sentencias, de hecho, a mí me gusta mucho cuando trabajo en forma práctica, digamos que trabajen con sentencias, digo,
fundamentalmente alumnos que están un poco más adelante en la carrera, el trabajo de sentencia, ¿no? Al decir, bueno, a ver, si usted fuera el alumno, ¿no? Si tú fueras un miembro del tribunal, ¿qué voto hubieses dado? ¿Y en base a qué? Esa es una pregunta que en cursos de posgrado es trabajo clásico que yo les pido, ¿no? O sea, ¿cuál sería el voto tuyo en el tribunal? ¿No? ¿Vieron cómo hacía Nino que le ponía en boca de determinados jueces? Bueno, y en base a determinada teoría o determinada posición acerca de lo que es el derecho, bueno, que era cómo ellos justificaban su voto, ¿sí? Bueno, y a veces los profesores le pedimos a los alumnos, bueno, en tal caso, si de repente una sentencia internacional sobre tal tema, bueno, usted, miembro del tribunal, ¿cuál sería su voto? Y le pedimos de repente, si es una clase de sociología jurídica, bueno, en base a alguna de las teorías que hemos visto en sociología jurídica. Si es una clase de metodología, bueno, que ahí sí tienen, si es derecho, si es algo que tiene que ver con lo jurídico, bueno, en base a qué teoría, en qué se basaría usted y cómo justificaría su voto. No es o sea, no es un invento mío, es algo que a mí me ha tocado hacer en posgrados, ¿sí? En maestría y en doctorado. Es muy común que se pregunte eso, ¿no? Porque justamente es la posibilidad que tiene el alumno de decir, de mostrar todo lo que sabe sobre determinado tema y mostrar una posición con respecto a algo concreto, un estudio de caso, ¿sí? Entonces digo, bueno, uno podría preguntar eso, pero ¿qué es lo que se preguntó Nino? ¿Qué haría un ius naturalista? ¿Qué haría un positivista? No me acuerdo ahora, y un positivista metodológico, que era el último, ¿no? Imaginó eso, pero también uno lo podría plantear acá, decirlo como tarea, ¿no? Bueno, ¿cuál sería su voto? ¿Y cómo lo justificaría? Que me está gustando como tarea, como una pequeña tarea, capaz que hasta grupal para ustedes. Hacemos un cortecito porque yo ya me estoy ahogando de, del dolor de garganta. Voy a tomar un tecito y volvemos, y 5, ¿les parece? Bueno, profe. Un té de Dale. jengibre, profesora. Si andan por ahí. Sí, profe. Bueno, no pongo grande porque tengo miedo que se me vaya otra vez. Bueno, acá estoy citando a un autor que es André Egg, que es un metodólogo argentino, que a mí me gusta mucho, que murió hace pocos años. Y acá dice que él dice que el propósito del marco teórico, el propósito, en relación al propósito, dice, el marco teórico, se expresa en las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, las categorías y conceptos que han de servir de referencia, precisamente, por eso a veces se habla de marco referencial, para ordenar la masa de los hechos concernientes a nuestro problema de investigación, ¿sí? Siempre tan claro. Justamente son todos esos supuestos, postulados, ¿sí? Siempre hablamos de supuestos y postulados científicos, ¿no? Estamos hablando en el mundo estamos habitando el mundo de la ciencia cuando investigamos. Que nos pueden ofrecer, digamos, la referencia en cuanto a servir de referencia para nuestra investigación, el planteo de nuestro problema, los objetivos, como yo les decía, ¿sí? Por eso es importante, y lo repito, que no es lineal la investigación. Nosotros todo el tiempo estamos yendo para atrás y para adelante, muchas veces hasta cambiamos los objetivos, y a veces cambiamos en el transcurso de la investigación, porque de repente
vemos que hay algún objetivo que nos planteamos que es imposible, ¿sí? Imposible de llevar a cabo. Y vamos cambiando, y también cuando tenemos planteado un marco teórico, estamos muy conformes con ese marco teórico, volvemos a leer nuestro problema, y volvemos a plantearnos objetivos, de repente revisamos, está bien, es coherente con lo que nos planteamos y con lo que seleccionamos en el marco teórico. Lo que nosotros hacemos en el marco teórico justamente es seleccionar determinadas teorías que sirvan de referencia para nuestra investigación. Acá estoy tomando mi tecito. Las funciones, muchas, ¿sí? Nos permite establecer hipótesis, ¿sí? Que luego podemos someter a prueba. Yo les decía, no todas las investigaciones tienen hipótesis, pero algunas sí, necesariamente sí. Y nos ayuda, ¿sí? en el planteo de hipótesis. Yo les diría que no solo en el planteo de hipótesis, hasta en la revisión de nuestro planteo de problema de investigación. Puede también inspirar nuevas líneas o áreas de investigación. De repente hay un tema que nosotros, bueno, nos gusta estudiar, queremos, nos planteamos un problema, no estamos muy conformes. Y mirando y analizando el marco teórico, ¿sí? Vemos que de repente, bueno, hay alguna línea que está o poco investigada, o justamente nos ofrece una mirada diferente, ¿sí? Que no la teníamos en cuenta. Bueno, y de esa manera nos sirve como inspiración para poder trabajar en nuestra investigación. Y ahí volvemos al problema, volvemos a los objetivos, ¿sí? Profe, pero tengo una duda. Sí. Las hipótesis dentro del proceso de investigación no están enmarcadas dentro del marco teórico. No. La hipótesis el marco teórico es lo que yo selecciono que hacen otras personas, digamos, que escribieron, que pensaron otras personas. La hipótesis es mía. La hipótesis, que la vamos a ver más adelante como etapa de investigación, después de marco teórico seguramente, la hipótesis es una construcción que hacemos en base a los objetivos que tenemos y al problema de investigación. ¿Sí? Es una construcción, es un supuesto que yo tengo acerca de cómo es el comportamiento de lo que yo quiero estudiar en la realidad. Nosotros siempre ponemos a prueba, siempre no, cuando amerita trabajar con hipótesis, esas hipótesis son los supuestos que ponemos a prueba con nuestro trabajo de investigación. Puede ser que la hipótesis se corrobore o no se corrobore, y el trabajo está bien igual. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo, en la ciencia, en todo tipo de ciencia, estamos poniendo a prueba hipótesis, ¿sí? Y para ver si se corrobora o no se corrobora en la realidad, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, ¿sí? Pero es una construcción propia la hipótesis, ¿sí? Que tiene que estar muy relacionada, vamos a ver, y lo vamos a ver con ejemplos, con el problema de investigación, ¿sí? Con nuestro problema de investigación. Por ejemplo, les comento algo que a mí me pasó, que siempre hablar de casos concretos no sirve, ¿no? Y uno es autorreferencial porque no puedo hablar de otra más. Es mejor hablar de lo que uno experimentó y no hablar de otras cosas. Pero en el caso de la inspiración de nuevas líneas, a mí siempre me preocupa, y es lo que yo trabajo en el doctorado, es el tema de las relaciones entre naturaleza, sociedad y derecho, ¿no? Ese es, digamos, el tema, ¿no? En general. Bueno, puede abordarse desde distintos, de hecho tengo muchos compañeros que trabajan desde el derecho ambiental. A mí bueno, no es lo que me gusta, no es lo que yo trabajo. Hay otros que yo estaba un poco en esa línea de trabajar en la naturaleza, las experiencias que hay
con respecto al trabajo de la naturaleza como sujeto de derecho. Hasta que, bueno, yo venía trabajando por ese lado, habían cuestiones teóricas que no me cerraban con algunas teorías que yo sí considero que son necesarias en mi investigación. Y en algún momento mi tutor me dijo, mira, hay una corriente que tiene relación con lo que vos estás estudiando, que se llama criminología verde, ¿sí? Que es un trabajo, bueno, mi tutor es profesor de criminología en la UBA, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con medio ambiente, o sea, no trabaja ni con medio ambiente, ni con ecología, ni con cuestiones de la naturaleza, es criminólogo, fue mi profesor de criminología, de los mejores profesores que tuve en la vida, y por eso lo elegí. Y él, bueno, un poco también porque es lo que él conoce, me puede ayudar desde ese lado, del lado de la criminología, y me mostró esas teorías que están apenas desarrolladas, muy poco traducidas al español, y bueno, logré hacerme de algún material y comprar un libro que me llevó con meses que llegar a casa. Pero que digo, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces encontramos en esa búsqueda, empezamos en el estado del arte, de repente encontramos líneas nuevas, ¿no?, de investigación. Nos metemos tanto en el tema y en ese diálogo permanente que tenemos con los tutores, ¿no? Con los orientadores de nuestra tesis, descubrimos y nos abre como un mundo nuevo, ¿no? O sea, decir, bueno, esto más algunas otras cosas que a mí me gustan, más latinoamericanas, la terminología verde se desarrolla más en Europa, y yo tengo una perspectiva más latinoamericana, bueno, entre esas dos cosas, bueno, mi marco teórico está cambiando, ¿sí? Está cambiando en base a eso. Entonces, eso también me permite plantear algunas otras cosas y algunos objetivos, incluso revisitar el problema de investigación, ¿no? Mi problema de investigación, a la luz de esa teoría. Esto sí, nos pasa mucho, y nos pasa mucho en estos tiempos en que estamos hiperinformados. En otras épocas era mucho más difícil, cuando no había internet, imagínense. Hoy que tenemos acceso de repente incluso hay muchas cosas, muchos desarrollos que tienen que ver en esto que yo estudio, con países nórdicos, de los cuales yo no leo absolutamente nada, ninguna de las lenguas nórdicas. Y bueno, también existen los traductores, por suerte, o sea, tenemos acceso realmente, digamos, no tenemos excusa como para realmente llegar a las distintas teorías, ¿sí?, que existen en el mundo. Tenemos un acceso que antes no tenían los investigadores, ¿sí? Y eso nos permite de repente volver a plantearnos cuestiones que no las teníamos pensadas, ¿no? Bueno, Sampieri dice que es un marco de referencia para interpretar justamente una de las funciones que tiene, es que yo interprete los resultados de mi estudio en base a esas teorías, ¿sí? A esas teorías que yo me planteo. Bueno, la teoría también tiene que ver con el procesar la ruptura epistemológica, en el sentido de que muchas veces, justo hoy hablábamos, ¿no? Hablaba algún compañero sobre algunas cuestiones que muchas veces se llega a conclusiones en base a teorías que no tienen un fundamento, digamos, científico. Bueno, esta es una manera nosotros también de establecer esa ruptura que siempre tiene que estar presente, ¿no? Esa vigilancia epistemológica que hacemos, y el hecho de decir, voy a trabajar con tal teoría y con esta no, ¿sí? Y con tal teoría que tiene un fundamento científico, o sea, no vamos a trabajar con las teorías conspiranoicas de no sé qué, no, siempre son validadas científicamente, académicamente, nos permiten
bueno, seguir ese proceso de ruptura epistemológica con el conocimiento cotidiano, pero además con conocimientos que no son científicos, ¿sí? Y en eso también es una gran ayuda, ¿no? El planteo del marco teórico, esa selección. Para esa selección yo tuve que leer mucho, discutir con los autores, ¿sí? Aunque los autores no sepan que uno discute con ellos, pero uno discute, ¿sí? Se hace preguntas. Bueno, y eso nos permite justamente seguir ejerciendo esa ruptura epistemológica que nos tiene que acompañar a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Que lo hacemos a través de la vigilancia epistemológica. Y justamente parte de ese trabajo de ruptura epistemológica es analizar los datos obtenidos de la realidad en base a la teoría, a las teorías que elegí. Yo no puedo analizar si yo elegí criminología verde y filosofía latinoamericana y no sé qué, no puedo analizar según las teorías, digamos, que plantea medioambientales, de repente, ¿no? Para decirles algo sencillo. Siempre voy a tener que analizar mis resultados en base a las teorías que yo elegí, ¿sí? Con las que yo elegí trabajar. Que yo no escribí, que yo no las pensé, pero que otras personas que saben más que yo las pensaron. Y ahí, profesora, disculpe, y ahí entraría la coherencia que te decía claro, hace un exactamente. momento. Exactamente. Bien. Justamente, cuando yo los resultados, lo que yo obtengo de la realidad, ¿no? Lo que yo veo de la realidad, las conclusiones a las que llego, digamos, las saco en función de esa teoría que yo elegí, bueno, precisamente estoy siendo coherente. Si yo analizo y concluyo, ¿no? O sea, hago un análisis de los datos obtenidos, llego a conclusiones con una teoría que yo no planteé, bueno, ahí hay una total incoherencia, ¿no? Como dice Adriana. Sí. No, Ana decía, Adriana está levantando la mano. Ah, sí, 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 totalmente. Sí, sí, eso es lo maravilloso del proceso de investigación. Que tendría que ser un módulo aparte, ¿no? Cuestiones que tienen que ver como decís tú, el desarrollo personal, cómo te cambia, te cambia, cómo cambias en muchos aspectos, ¿no? O sea, a veces para bien y a veces analizás todo, ¿no? Como te dice, puede llegar a decir tu marido, bueno, analizás todo, estás observándome, ese tipo de cuestiones. No seas socióloga conmigo, bueno. Pero realmente el camino de la metodología es algo que charlamos mucho con Daniela Repeto, que además de ser colega es una gran amiga, justamente como realmente agradecidas de dar esta materia, de ser tutoras a veces, realmente es una cuestión como de reflexión, ¿no? Que te permite, por eso digo, el mundo de la investigación es un mundo fantástico y bueno, que es una tarea, a veces es solitaria. Lo ideal es trabajar en grupo, como yo les digo, porque tenemos un control con otro, pero generalmente tenemos que trabajar para las tesis y eso, trabajar a nivel solitario, y también nos permite dialogar y encontrarnos con
con nosotros mismos, nosotros discutiendo con gente que sabe más que nosotros. Y está bueno, la verdad que está bueno, y es de las cosas más lindas que me ha tocado es dar esta materia. Yo creo que es la que más me gusta dar, incluso más que Sociedad y Derecho, en la facultad. Marisa. Profesora, ¿cómo está? No, aparte de ser linda, no es por nada, profesora, pero usted la da de manera tan clara que digo, que es que la trae muy a tierra, entonces nosotros como que podemos verla de otra manera, ¿no? Eso quería agradecerle eso. Que la verdad que se nos hace más fácil con las explicaciones que nos da. Sí, sí. Claro, exactamente. Eso, uno va perdiendo el miedo, va perdiendo esos pudores que uno tiene con respecto a... Bueno, y hay una cosa que siempre dicen los tutores, para darnos ánimo, ¿no? Vos vas a ser la persona que más sabe de este tema. Sí, eso es un clásico no sé a quién se le ocurrió, pero que tiene resultados, ¿no? Entonces, cuando uno hace una investigación, de repente que digo, ojalá ustedes puedan hacer posgrados y van a ser las personas en algún momento, después alguien los va a superar. En el momento que ustedes presentan su investigación, bueno, van a ser las personas que más saben sobre ese tema. Y eso te da ánimo, ¿no? No en el sentido del ego, sino de la responsabilidad, ¿no? Del compromiso, decir, bueno, mirá, tengo que trabajar, tengo que tener, bueno, ponerle tantas horas a la tesis por día o por semana o lo que sea, depende del tiempo que uno tenga, porque tengo esa terrible responsabilidad. No verlo desde el ego, sino verlo desde ese aporte, esa cuestión comunitaria que tiene la ciencia, ¿no? Franco. Ese es el criterio, el autocontrol de calidad que se usa tradicionalmente en filosofía, profesora, y lo dicen los profesores explícitamente, ¿eh? Lo dicen explícitamente, mira, no me entregues nada todavía si no estás seguro de que no sos la persona que más sabe de este tema puntual en el mundo. Y ahí uno dice, Bien. ¿será que...? No, todavía no, entonces aguánteme un poquito, que me faltan unos 60 autores y ya vuelvo, profesor. Y ahí uno se Está bien, pasa los está años perfecto. Está perfecto, Franco. Qué lindo tenerte en clase, Franco, que podemos hablar desde distintas disciplinas y ver cuestiones en común. Bueno, muchas gracias. Bueno, las teorías, cuando hablamos de teorías, hablamos de paradigmas también, de supuestos paradigmáticos, teorías generales, por ejemplo, de la sociedad, del cambio histórico, del cambio social, cuestiones que hemos visto, por ejemplo, el año pasado, le pongo ejemplo. Teorías del cambio social. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el año pasado que veíamos en los clásicos, ¿no? En Sociedad y Derecho hablo, veíamos los clásicos y tenían una teoría del cambio social distinta, ¿no? Si, por ejemplo, comparamos Marx y Engels con Durkheim, ¿no? Durkheim creía en una evolución, creía que las sociedades evolucionaban, no creía que una sociedad ordenada, ¿sí? Si era ordenada, si combatía las patologías, como decía él, tales como la anomia o el conflicto, progresaba, ¿sí? Progresaba y evolucionaba. En cambio, Marx y Engels hablaban, ¿sí? De una misma, son de una misma época, ¿sí? Pero sin embargo tenían una idea de cambio social, que el cambio social verdadero, digamos, era un cambio violento, un cambio revolucionario. No hablaban de evolución, sino de revolución. De hecho, describían a la historia como la historia de la lucha de clases, donde los cambios siempre habían sido violentos. No es que plantearan algo novedoso en la humanidad. Todos los cambios de un modo de producción al otro fueron violentos. Y pone el ejemplo de los cambios que sucedieron cuando aparece el modo de producción capitalista. Dicen ellos, hubo revoluciones, ¿sí? Como la Revolución Francesa, revoluciones violentas, que hicieron que se impusiera un modo de producción sobre el otro, que ya estaba perimido, ya no alcanzaba así para producir el sistema feudal, bueno, y que plantean que en futuro, para una sociedad sin clases, digamos, la manera va a ser también un enfrentamiento violento entre proletarios y
capitalistas, burgueses, para llegar a una sociedad sin clases. Por eso se habla del fin de la historia. Son ideas totalmente distintas. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un trabajo sobre cambio social, planteo una teoría de Marx en el marco teórico, y después voy y trato de analizar según las ideas evolucionistas de Durkheim, por ejemplo. No tendría sentido, ¿sí? Porque yo ya me planteé en la teoría una teoría específica, ¿sí? Clara, bueno, acá yo les pongo derecho, relaciones, porque yo doy esta clase en relaciones internacionales también. Entonces, bueno, ¿qué teorías sustantivas, por ejemplo, del derecho, puedo elegir? Y después con esas mismas tengo que elegir, analizar los datos de la realidad, o sea, qué pasó con mi investigación, va a estar presente siempre en la teoría que elegí. Las relaciones internacionales también, no es lo mismo, ¿sí? Las relaciones internacionales desde un punto de vista constructivista o desde un punto de vista, bueno, de las teorías que tienen ellos, no importa, las teorías que tienen las relaciones internacionales. Hay distintas definiciones, como existe en el derecho también distintas definiciones de derecho. Entonces, bueno, voy a tener que ser coherente. Si yo trabajo en una investigación y planteo que las relaciones internacionales son tal y tal cosa, ¿sí? Luego yo no voy a poder analizar mis resultados desde una teoría totalmente contraria. ¿Mm? Bueno, ¿qué es una teoría? Entonces se la define en un contexto de una investigación, impregna la totalidad del diseño, de todo el diseño. Son los supuestos teóricos, esto es lo que dice Sautou, también Argentina, que sostiene la utilización de modelos, bueno, puede ser modelos estadísticos, en el caso de que hablemos de una metodología cuantitativa, o una estrategia cualitativa de análisis, un modelo cualitativo, ¿no? O comprensivo o interpretativo. Son estrategias distintas, pero que también cualquiera de las dos requiere de un marco referencial o un marco teórico, como le quieran llamar. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua porque ya me tomé el té. ¿Qué es lo que puede pasar? Que haya una teoría desarrollada, como les decía, bueno, voy a trabajar con la idea de cambio social con una visión de Marx y Engels, ¿no? De lo que es el cambio social. Entonces hay una teoría desarrollada sobre el tema, desarrollada por los autores y después por otros más que se basan en esos autores. O voy a trabajar con la teoría positivista de Durkheim, ¿sí? Sobre tal tema que tiene relación con cambio social. Pero puede pasar, hay teorías acabadas, hechas, ¿sí? Hay mucho escrito, pensado, reflexionado sobre un tema. Pero también puede pasar que, como les decía, ahí yo puedo elegir. Bueno, puede ser que haya varias teorías, que es el caso que estoy diciendo, y nosotros ahí tenemos que elegir. Puede haber una, pueden haber varias, pero nosotros siempre vamos a elegir una, ¿sí? Una teoría que se aplique a nuestro problema de investigación. Y que puede ser que no haya del todo desarrollado, ¿sí? Que se esté desarrollando, hay temas, es tan dinámica la sociedad, que todos los días se están estudiando cosas nuevas, están apareciendo cuestiones nuevas en el campo social, por ejemplo, ¿no? Beck, un autor que vieron el año pasado, decía que no alcanzan las categorías hoy, las categorías sociales clásicas de la modernidad, digamos, la idea de cambio social, la idea de cómo se estudia el trabajo, bueno, no alcanzan hoy en la sociedad en la que vivimos, contemporánea, no alcanzan y hay que crear nuevas categorías, ¿no? Que nosotros
los cientistas sociales muchas veces estamos trabajando con categorías y teorías, digamos, zombies, o sea que no están muertas, pero tampoco están vivas, ¿sí? No están muertas porque tienen vigencia, pero no están vivas en el sentido de que la realidad escapa a lo que estudiaban. O sea, cuando nosotros hablamos que la modernidad como una etapa, ¿no?, de la humanidad ha sido, digamos, desbordada, ha sido superada, dicen algunos, desbordada otros, tenemos que ser creativos los cientistas sociales y empezar a crear otras categorías, ¿no? Eso es una de las críticas que hace Beck a la teoría social contemporánea, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que en esa dinámica social existan piezas, partes de teorías, como le decía yo, con el tema de mi investigación, bueno, yo tengo que armar como un rompecabezas porque hay algunas cosas de lo que es la criminología verde que realmente son útiles a lo que yo quiero estudiar, pero hay otras que no, ¿sí? Es porque yo trabajo en otro contexto, entonces tengo que también tomar teorías que trabajo con filosofía del sur, bueno. Entonces nosotros tenemos que ir armando y hacer como una especie de ¿cómo se le dice? Como un puzzle, ¿sí? Y bueno, y puede pasar, podemos tener la desgracia de que solo existan guías vagas sobre un tema, digamos, que es muy reciente, porque si no todo se va estudiando a medida que pasa, ¿sí? Bueno, y ahí cuando pasa eso, que no existen guías vagas, bueno, apelamos a cuestiones que tienen que ver con la analogía, es decir, bueno, algo similar debe haber sido estudiado, algo que tenga alguna de las características del fenómeno que estoy estudiando, y es así que yo voy a trabajar, aunque sea, ¿sí?, con cuestiones análogas, ¿no? Pero siempre tiene que haber un marco teórico. Y bueno, de esto no sé si, ahora vamos a hablar de si hay alguna pregunta o algo sobre esto que acabo de decir. Vamos a hablar también de un argentino, y estamos con los argentinos, Borsotti, que habla de la definición de conceptos. Y yo siempre les recomendamos, Joseba, que en el marco teórico ustedes tengan un capítulo que se llama definición de conceptos, ¿sí? Que es donde ustedes van a hablar y tiene que ser coherente, obviamente, con las teorías con las que trabajan, ¿sí? Pero hay todo un tema con el tema de los conceptos, las definiciones, ¿no? Dice Borsotti que toda investigación hace uso necesariamente de conceptos, ¿sí? Justamente para organizar los datos, como dice aquí, ¿sí?, para relacionar entre sí. Entonces yo trabajo con conceptos. Muchas veces esos conceptos nosotros damos por hecho, ¿sí?, que el concepto el concepto con el que yo estoy trabajando refiere a algo, ¿sí?, concreto. Pero no todos, no siempre está claro. Capaz que está claro para mí. Y parte de esa ruptura epistemológica tiene que ver con esto de que yo tengo que definir los conceptos, ¿sí? O sea, definir el concepto desde cero, como si ni siquiera yo lo supiera de qué estoy hablando. Entonces, por eso Borsotti dice acá, les leo que textual, dice, el conocimiento científico es enteramente conceptual, ¿sí? En último término, está constituido por sistemas de conceptos interrelacionados de distintos modos. De ahí que para acceder a las ideas de la ciencia sea necesario manejar los conceptos y los lenguajes de la ciencia, ¿sí? Hay un lenguaje propio de la ciencia, nosotros hablamos al principio o en las primeras clases, hablamos de la nosografía, o sea, cómo hacemos una ruptura también con lo que es el lenguaje cotidiano, no solamente, ¿sí?,
Entonces hay cuestiones que pueden tener una definición, conceptos que pueden tener una definición en el mundo de todos los días, pero otra definición científica, o que pueden tener una definición dentro de la sociología, o que es distinta de la definición que tiene dentro del derecho o dentro de la medicina, ¿sí? De hecho, nosografía le llamó la atención a una alumna que es que viene del ámbito médico en el curso de la noche, y dice, pero nosografía refiere a cuestión, no sé qué, no me acuerdo ahora, qué cuestión médica. Y bueno, obviamente que la epistemología la tomó prestado y hizo referencia a otra cosa totalmente distinta. Entonces digo, en la misma clase tuvimos que aclarar, yo tuve que aclarar lo que era, y ella me comentó y me mandó una definición de lo que era en el ámbito de ella. Entonces, realmente también el lenguaje, el idioma es polisémico, el idioma que hablamos, ¿sí? Son polisémicos. Un mismo término puede querer decir muchas cosas, ¿sí? Eso nos pasa en el conocimiento cotidiano y también pasa en el mundo de la ciencia. Entonces es muy Profe, importante la definición conceptual, ¿sí? ¿Alguien habló? La disculpa, definición, justo quería sí, decir esto, lo de la polisemia. Me acuerdo que el año pasado dimos un texto de Nino en Introducción al Fenómeno Jurídico y también hablaba que como que el derecho es un término polisémico, ¿verdad? claro, exacto. Me acuerdo que decía Bueno, que que lo vimos es como una con coraza. Nino, Sí, que podía ser, el derecho podía ser, tengo derecho a levantarme tarde, tengo el derecho de aborto, de interrupción del aborto voluntario, es vigente en Uruguay. Y bueno, hay distintas maneras, distintas formas de expresar la palabra de derecho y que quieren decir cosas totalmente distintas, mismo dentro del derecho. Nos pasa en todas las ciencias, nos pasa a ver, a veces hablamos con personas, de repente me toca hablar tengo compañeros en Argentina, compañeros de México, y yo muchas veces tengo que aclarar de lo que estoy diciendo, porque no me entienden, ¿no? Porque de repente hablo muy en uruguayo, con los argentinos no pasa tanto, pero con los mexicanos, que además doy clase, tengo que estar, tendría que hacer como un diccionario, ¿sí? de los modismos uruguayos que uno sin darse cuenta los utiliza, ¿sí? Los utiliza incluso en un ámbito como es el ámbito de dar clase, porque bueno, es la forma de expresarnos y es lo que a mí me da resultado dando clase en Uruguay. Pero bueno, me tengo que transformar si doy clase en otro lado, porque no me entienden, ¿sí? Hay conceptos que no se entienden y tengo que acordarme de, si digo calle, decir calle, ¿sí? Por ejemplo, porque también, o sea, es algo que tratar de amoldarme. Bueno, lo mismo pasa en esto, ¿no? Entonces, dentro del marco teórico tenemos que tener un capítulo que se llame marco conceptual, donde nosotros decimos con los conceptos con los que trabajamos en el problema, que trabajamos en los objetivos, que trabajamos en general, ¿no? Que van a ser parte de lo que seguramente voy a ver en el trabajo de campo, yo tengo que definirlos, ¿sí? Yo tengo que definirlos, incluso por una cuestión de resguardo cuando voy a hacer la defensa de mi tesis. Si yo defiendo mi tesis, y me dice, ¿y usted qué quiso decir con tal cosa? Bueno, página tanto, ahí tiene definición de conceptos, fíjese que yo lo aclaré, yo estoy hablando, porque me pueden discutir, pero usted está hablando bueno, de X, y X quiere decir y yo le digo no, X quiere decir Z porque yo lo definí así en mi marco conceptual, ¿sí? Con una justificación. O sea, yo no puedo inventar este concepto, siempre con una justificación teórica. Mabel. Buenos días, profesora, ¿cómo estás? Mira, no, con respecto a cómo manejar esto que vos estás diciendo, porque me quedó como repicando ahí
si yo lo digo en uruguayo y si somos todos hispanohablantes, o sea, yo no te puedo decir después en un parcial que yo te lo digo en uruguayo, te lo digo en mexicano, siendo todos hispanohablantes. No, no, te pongo el ejemplo de que me pasa que hay veces que no me entienden. Obviamente que yo no dejo de ser, yo soy una uruguaya que da clases en algún otro lado. Pero yo Y para no dejo de ser. redondearlo, profe, a ver si o sea, Sí, sería que de repente utilizamos diferentes modismos en cuanto modismos, al lenguaje, para, claro. para redondearlo, para poder, porque viste que como que este tema a mí se me pierde un poco. Entonces digo, o sea, quiero saber cómo a la hora de plantearlo, llegar a un buen puerto. Entonces digo, Por o sea, eso, digo, lo que tenés que hacer es justamente para llegar a ese buen puerto es definir los conceptos. Yo te digo, yo te pongo de ejemplo cosas que nos puede pasar a todos. Incluso digo, yo no tengo solo acá en Uruguay alumnos uruguayos. De hecho, sé que en este curso hay alumnos de otros países, ¿sí? De otros lugares, y que se han tenido que ir acostumbrando a los modismos con los que hablamos nosotros, ¿sí? El vos en vez del tú, bueno, se han ido acomodando. Pero muchas veces pasa que es al revés, y es el profesor el que viene, tiene también que acostumbrarse o tratar de, cuando vos estás transmitiendo algo, que se te entienda. Entonces tenés que aclarar. Lo mismo pasa cuando uno presenta un informe de investigación, o sea, tiene que presentar los conceptos, sin más que modismos. Acá estamos hablando de conceptos, o sea, de con qué conceptos estoy trabajando. Les ponía ese ejemplo, el ejemplo de una cuestión cotidiana, pero que linda con lo científico, ¿no? Que a veces uno habla de una manera con la que se siente cómodo, que le da resultado en algunos ámbitos, pero en otros ámbitos no. ¿Sí? En ese sí, sentido. te lo Y lo entiendo mismo ahora, digo, o sea, sucede con la definición conceptual, o sea, no con vamos a que, hablar, por ejemplo, de la misma forma que podemos hablar en una cancha de fútbol a la que vamos a hablar acá en el aula. Y ahora claro, eso la ni hablar, comparación me queda clara. eso ni hablar, pero ni hablar. Pero el tema es que muchas veces, y no solo son modismos, sino conceptos que pueden tener diferentes, según teorías, distintas teorías, pueden tener definiciones totalmente distintas, ¿sí? Dentro incluso del mundo de la ciencia. Entonces yo tengo necesidad, ¿sí? de definir el concepto. Cuando el ejemplo del cambio social. Si yo digo, voy a trabajar cambio social y la teoría que a mí me resulta más cómoda por X razones, la teoría de Marx y Engels, bueno, cuando en una definición conceptual voy a definir el cambio social. Cosa de que el día que alguien lea mi trabajo tenga claro de qué estoy hablando, ¿sí? O el día que yo vaya a defender mi tesis, yo no me diga, bueno, pero cambio social quiere decir que le pueden decir, ah, pero Durkheim decía que el cambio social se relacionaba con la evolución. Bueno, pero yo estoy trabajando con el concepto de cambio social de Marx, ¿sí? Y lo tengo en la página tal de mi trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, justamente porque los conceptos con los que nos manejamos a diario y también cuando escribimos, cuando investigamos, ¿sí? Son construcciones históricas, ¿sí? Son construcciones históricas, sociales, ambiguos, ¿sí? A veces pueden ser ambiguos, a veces tienen una carga ideológica, ¿sí? Entonces, en el caso de las ciencias sociales, lo digo en general, también involucra obviamente a las investigaciones jurídicas, investigaciones de relaciones internacionales, no se busca la exactitud como las ciencias duras, sino la precisión, ¿sí? El concepto, o sea, lo mínimo es que el concepto sea unívoco y preciso. Es un mínimo. Porque obviamente que no vamos a buscar la exactitud como se busca en matemática o en lógica, pero sí tenemos que ser precisos. Entonces los conceptos tienen que querer decir una sola cosa. Yo no puedo trabajar con un concepto que
que sea ambigua, ¿no? Que yo no lo defina, no tenga aclarado, porque si no, el que lee mi trabajo no va a entender de qué estoy hablando. Por eso es tan importante este capítulo, este autor, digo, hay otros, pero Borsotti me parece que es muy claro, que habla justamente de los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué función tiene un concepto? ¿No? En primer lugar, bueno, me permiten a mí pensar, ¿sí? De tal manera que, si me permite pensar, se incorporan también a un sistema o un conjunto de pensamiento. Permiten la comunicación, justamente, o sea, una de las características del conocimiento científico es que es comunicable, ¿sí? Si es comunicable, yo tengo que ser absolutamente precisa. En la comunicación científica, más todavía. Yo, en la cotidianidad yo puedo ir aclarando, ¿sí? Puedo decir, lo que quise decir con tal palabra es, no, o con tal expresión es esto. Pero en la comunicación científica tengo que ser precisa, ¿sí? Y tiene que haber una definición unívoca. Bueno, los conceptos son los que permiten organizar justamente la información como un sistema, y para unir la teoría al trabajo de campo, ¿sí? Ya termino. Bueno, teoría ya lo hemos visto esto, pero bueno, teoría no es sinónimo de marco teórico, es una elaboración propia con insumos de teorías y de lectura de otro tipo de documentos. Elaborar el marco teórico necesariamente implica que analicemos las teorías, los enfoques, los trozos de teoría que hay o las teorías completas que existen, ¿sí? Y nosotros elaboramos, o sea, nosotros seleccionamos, elaboramos en ese sentido, ¿en base a qué? A teorías que otros escribieron, ¿sí? Bueno, a ver si hay algo más. Bueno, yo les dejo después. Hay paradigmas, hay conceptos, ¿sí? Como dice acá, teorías sustantivas, dentro de un marco teórico. Bueno, nos vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Después acá viene sobre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir trabajando con el programa, que no me recuerdo ahora qué viene la clase que viene, pero les dejo ahí para leer. ¿Sí? Bueno, que pasen Gracias, bien. profesora. Muchas gracias, Bueno, chao. profe. No, profe, que se mejore. Muchas gracias. Gracias, profesora.